Muy buenas tardes, esto es Voces de Gigantes. Este es el primer foro sobre la libertad de expresión. Durante la siguiente media hora los acompañaré. Yo soy Juan Carlos Jiménez Fernández y en esta tarde me acompañan tres panelistas de suma importancia para la ciudad. El único fin de este foro es generar un debate con nuestros panelistas. Pues bueno, para comenzar este debate primero tenemos que presentar a nuestros panelistas. Esta tarde nos acompaña la maestra Melba Navarro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Melba Navarro, soy egresada de la Universidad Autónoma de Puebla. Tengo una licenciatura en el TEC de Monterrey en Gestión Pública Aplicada y mi otra maestría es en Gerencia Pública y Gobernanza Estratégica por la George Washington University. Muchísimas gracias, maestra Melba. También nos acompaña el licenciado Francisco Emiliano Suárez Ovilla. Gracias, soy Paco Suárez Ovilla, muchas gracias por la invitación. Soy egresado de la Universidad Iberoamericana en la licenciatura en Comunicación y estudié actuación en FAMA, formación de actores mexicanos activos. Actualmente me dedico a la radio, a la televisión y en general a los medios. Muchísimas gracias, Paco, por asistir. Gracias. Y bueno, finalmente tenemos a Roberto Gutiérrez Castro. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Mi nombre es, como ya lo han dicho, Roberto Gutiérrez Castro. Soy egresado de la UAP con la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. También tengo la ingeniería industrial por el Tecnológico de Puebla y soy músico. Actualmente me dedico a la docencia y a la música, a la composición y producción musical. Muchísimas gracias, Robert. Bueno, pues la dinámica de nuestro debate será 20 segundos de conclusiones para cada tema. El primer tema es el siguiente. Bien, pues nuestro primer tema es la libertad de expresión en México y comenzamos con Paco. ¿Existe la libertad de expresión en México? No quisiera ser tan, y con todo respeto, sin agraviar, no quisiera ser tan cuadrado o irresponsable diciendo si existe o no. La verdad es muy subjetivo. Es muy subjetivo, no porque todavía se siga luchando contra intereses, cotos de poder, sino que hay veces en los medios electrónicos de información, e incluso impresos, que son quienes regularmente se dedican a tareas reporteriles, pues hay personas que no son de medios, ¿no? Entonces a capricho dicen que va en una nota de 8 no, que si es la columna de 8 no, si es la más relevante, si el balazo llama más la atención, o en radio con quién cierras un resumen de noticias, y lo mismo en televisión. Realmente es muy subjetivo. Hay más autocensura ya, pero por estas cuestiones operativas, ¿no? o mandos medios o puestos gerenciales, muy independientemente de si el jerarca de la televisora en México, los jerarcas digan esto va o esto no va, es más de mandos medios, Yo hasta ahí lo dejaría. Es importante decir, y para ser muy gráfico, que desde que el expresidente Carlos Salinas de Gortari llega al poder, más bien cuando deja el poder, cuando deja la silla presidencial, se empieza a dar una libertad de expresión un poquito más real. Antes era imposible, y ya ven cómo dejó al país este señor. Bueno, Roberto, por favor, tu opinión. Sí, bueno, yo quisiera abordar un poquito desde el lado también de la música y de lo que ha venido ocurriendo pues desde por ahí de los 60s. Y para eso sí quisiera yo mencionar que hablar de la libertad de expresión en la música implica un poquito hablar tal vez del jazz, que para los negros y el blues fue pues esa manera de sentirse un poquito menos prisioneros de su situación. Entonces cuando surge el jazz, pues ellos este rollo de la improvisación los hace sentirse un poquito más libres. Pero trasladándolo a México en los años 60, cuando empiezan a traducir las canciones que originalmente eran en inglés y las empiezan a hacer en español, con estos cuates, César Costa, Manolo Muñoz, todos ellos, ¿no? Guzmán. Así es. Se da un auge, pero viene esta respuesta al Festival de Woodstock aquí, que fue a Vándaro, y ahí
pues se cayó eso porque hubo una gran época de represión de los 70s a mediados de los 80s, cuando surge Rock en tu idioma. Bueno, ahí es cuando otra vez empieza a haber un poquito de libertad de expresión en la música, y no es hasta los años 90 cuando seguramente todos recordarán que las canciones de Molotov empiezan a sonar, y con toda la pequeña censura que existía, pero ya como que se empieza a destapar y se empieza a dar este rollo de las palabras antisonantes, y que empieza a destapar eso que estuvo durante muchos años limitado. Pero también hay que considerar que pues es por épocas también en México, ¿no? O sea, dependiendo de la administración, y hasta también, ¿por qué no decirlo?, de pues el partido político que pues es un poquito mayor o menor la oportunidad que se les puede dar de expresión. Claro, me gustó el tema de Avándaro, hay que mencionarlo un poco más adelante. Y bueno, maestra, en su opinión, ¿existe la libertad de expresión en México? Sí, yo creo que tenemos que partir de dos puntos. El primero, que es lo más sencillo de abordar, es que legalmente existe, está regulado, hay artículos, digamos, en teoría está puesto en la mesa. En práctica, creo que la pregunta no es tanto si existe o no existe, sino más bien qué tanto lo queremos ejercer. Es decir, un periodista realmente ejerce su libertad de expresión. La persona que vemos en las noticias todas las noches o todas las mañanas, el periódico, el columnista, pero no solo eso, tenemos el espacio de la música, tenemos el espacio de día a día, realmente expresamos nuestro punto de vista, digamos, de 360 grados, es decir, algo nos molesta o algo nos parece y somos capaces de poderlo decir en voz alta. Creo que ahí es más bien la pregunta. Legislado está, el gobierno lo permite. Hay matices, gobiernos locales o gobiernos federales le pueden dar un mayor o un menor enfoque a estas cosas, pero también es un asunto de más o menos nosotros qué queremos hacer respecto a esto. Creo que los periódicos día a día manifiestan mucho más diversidad. No es lo mismo leer La Jornada, que la gente que lee eso va a buscar ciertas cosas con las que se identifica, a leer Reforma o El Universal. Lo mismo con los noticieros de radio, lo mismo con los de televisión. Pero día a día también existen muchas más expresiones sociales o de movimientos de ciudadanos auténticos donde también se pueden manifestar lo que realmente estamos opinando sin la necesidad de que haya un micrófono para que esto sea verdadero, ¿no? Claro. Tomando de nuevo el punto de Avándaro, ¿cómo fue el impacto musical, tanto en el país como en el tema político y en el tema de los medios de comunicación? ¿Cómo fue Avándaro? ¿Cómo fue el fenómeno como tal? Pues fue un poco, diría yo, mucho más pequeño que Woodstock. No sé si duró 1 o 2 días. Sí, ya el tercer día ya no llegan. Bueno, ¿cómo fue? Se habla de una movilización de unidades policíacas del gobierno mexicano, ¿no? Para tratar de detener el sobrevolaban los helicópteros. Más bien cortaron la señal, es que lo estaban transmitiendo por radio. Y pues en esa época decir palabras antisonantes no era lo mismo que en los 90s cuando Molotov. Las palabras altisonantes las tomaban como grosería, ¿no? Entonces los empiezan a hostigar tanto que empiezan a cortar transmisiones, y a quienes trataron de seguir transmitiendo, bueno, los amenazaron con algunos subsidios. Ese tipo de cosas todavía se da, Ya lo decía Elba, dependiendo de los gobiernos, quizá algún compañero, colega reportero quiera hacer bien su trabajo, pero pues ya le jala las orejas el director de noticias porque dice que le van a recortar los subsidios, y como el sueldo que tienen no es suficiente, pues entonces se alinean. Y ahora, ¿realmente políticamente sí hay un impacto? Sí, pero bueno, yo creo que, perdón, antes de eso, en la respuesta, creo que no necesariamente el mando medio, ¿no? Comentábamos que de pronto cuando llega un boletín a una oficina, ya el reportero no va a buscar la nota, el reportero nada más copia y pega lo que viene en el boletín. De hecho, se ponen de acuerdo entre reporteros y entonces tú cubres una, tú cubres otra. Y se pasan los audios, ¿no? Y nos los compartimos. Y entonces todos estamos teniendo la misma nota, pero no precisamente porque no queramos ejercerlo, sino porque tenemos flojera. No porque alguien nos esté pidiendo que no lo hagamos, sino porque tenemos flojera. Creo que la profesión está muy mal pagada
Y entonces es muy sencillo trabajar para un medio escrito, para uno digital, para la televisión, para la radio, porque de otra manera podría parecer que no alcanza, ¿no? Creo que siempre alcanza que en primer lugar pongas tu ética, tus valores y las cosas en las que crees antes de vender todo lo demás, ¿no? Es una cuestión educativa. Si se llevaran materias de periodismo, por citarlo de alguna manera, en Cuba hacen algo similar. Si lo hicieran como en Holanda, como en España, que hay libros de texto que tienen que ver con el periodismo para que el ciudadano sea más crítico, constructivo, proactivo, pues igual y lleguen colegas a los medios que utilicen precisamente esta ética o estos valores, porque hay gente muy preparada, muy capacitada, pero están a medio motor. Quizá sea más fácil porque no les pagan bien, o quizá porque ya ahorita el ser reportero, pues todo hace espectáculos y lo subes a las redes sociales, y por la inseguridad que todavía se vive y que están siendo atacados los periodistas, tal vez teman también el hablar con la verdad, ¿no? Sobre todo porque muchas de esas personas, bueno, de esa gente a la que luego pueden balconear en periódico, en radio o en televisión, pues los pudiera llegar a amenazar o afectar directamente, ¿no? Por ejemplo, hay lugares en el Bajío de la República Mexicana que a veces nada más están esperando, del Bajío para arriba, están esperando que alguien toque el claxon y agarran y te balacean. Sí. Ahora, Roberto, tienes 20 segundos para darnos una conclusión acerca del tema, si existe realmente la libertad de expresión y cómo nos argumentas esta opinión. Ok. Creo que sí existe, con ciertas limitantes. Hemos venido ganando gran terreno con el paso de los años. Tal vez no estamos todavía donde quisiéramos estar, y como decían, bueno, cada administración o cada lugar puede regular de diferente manera esa libertad de expresión, y también cada medio. Gracias, Roberto. Ahora, Paco, por favor, 20 segundos. Coincido con la maestra Melba en lo siguiente, en que está reglamentado y que a diferencia de otros países puede haber ejercicios como estos, ¿no? En lo que sí insisto y pongo el dedo en la llaga es que podemos hacer perfectibles en cuanto a libertad de expresión se refiere. Y coincido con Roberto en lo siguiente, todavía después de la década de los 90, aparte de Molotov, si mal no recuerdo, Control Machete, Inspector, Panteón Rococó, hacían ejercicios muy interesantes en cuanto a libertad de expresión se refiere. Lograron estar presentes en masivos de más de 100,000 personas, y no me refiero nada más en México, pero igual dicen, no, pues lo cantan en Alemania, ¿qué efecto puede tener? Sí se tiene esos efectos, ya se empezaba a echar mano de la internet, y por ejemplo, si ahorita nos vamos a esos archivos que pueden estar en un YouTube a manera de video, nos podríamos dar cuenta lo comprometido que estaban este tipo de agrupaciones, o que lo siguen estando en este sentido. Lo que sí yo he venido batallando, y es una experiencia personal, es que durante más de 2 décadas, sí, mi piedrita en el zapato han sido los mandos medios, no todos. Hay quien me dice, bueno, si tú notas algún fraude en las elecciones, tienes las pruebas en la mano, enlaza todas las estaciones, ábrelas, porque me lo han dicho. Pero también me llegaban a decir, oye, nuestro patrón es diputado, es senador, aguas. Híjole, ¿cómo salimos al aire, no? Entonces ya en uno está si uno trabajando en ese lugar o no, también son decisiones. Muchísimas gracias, Paco. Y bueno, para cerrar el primer bloque, maestra Melba, por favor. Muchas gracias. Yo coincido, insisto, sí existe libertad de expresión, es correcto, ha habido un avance, 60, 70, los 2000, la llegada de Fox al poder mismo, exacto, la alternancia, el hecho de que ahora no solo hayamos pasado al panismo, sino de nuevo estemos ahora con un priismo. Son una serie de factores que sí permiten pensar que se pueden mejorar muchas cosas, pero yo insisto, a final de cuentas está en nosotros, en lo que cada uno desee ejercer de su profesión, en cualquier área, no únicamente en la parte de comunicación, sino también hay fraudes y hay delitos en los ingenieros, hay fraudes y hay delitos en distintas industrias, ¿no? Entonces, si uno es capaz de levantar la voz, lo tenemos que hacer en todas las áreas. Bueno, pues con esto cerramos el primer bloque, vámonos a una pausa. Esto es Voces de Gigantes, regresamos.
Ya estamos de vuelta a Voces de Gigantes, estamos en el Salón Bugatti en la ciudad de Puebla. Bueno, acabamos de hablar sobre si existe la libertad de expresión en México y ahora nuestro siguiente tema es la censura y autocensura en medios de comunicación, para lo cual pido la palabra para Roberto, por favor. Ok, bueno, pues hablar de censura me remite a varias cosas. Digo, ya hablé un poquito de la música, pero pues también digo, está el cine, es otro medio de expresión. Y pues respecto a los medios de comunicación hay que recordar que satisfacen necesidades, ¿no? Entonces, la censura es como una especie de control de calidad que dice qué es lo que pasa y qué es lo que no, ¿no? Hasta cierto punto. Al hablar del cine, quiero mencionar un ejemplo que está sucediendo ahorita. Está en cartelera una película de Eugenio Derbez. No se aceptan devoluciones. Y si somos observadores, como muchas veces ocurre, pues se llenan las carteleras de películas comerciales o películas que tienen, pues, digamos, la facilidad de estar ahí, ¿no? Y no necesariamente es porque que tengan una propuesta con un mensaje profundo, etc. Y otras películas apenas si alcanzan a estar una semana y en una sala de todos los complejos que existen. Entonces, bueno, pues creo que ahí estamos hablando de cierta, pues tal vez censura. El asunto es, bueno, cómo se toman estos criterios de control de calidad y si la oferta de los medios de comunicación satisface las necesidades de toda la gente. Entonces, bueno, pues eso es lo que podría comentar acerca de la censura y de la censura más que nada, porque no toca el tema de autocensura. Sí, en cuanto a censura no hay que espantarse o satanizarlo, sí son cuestiones ahí, incluso hablando del cine, de para qué edades son adecuadas ciertos filmes, ¿no? Aquí la cuestión, como decíamos en el primer punto o en el bloque anterior, como decía la maestra Melba, es la ética, ¿no? ¿Cómo empleas esa censura? Ahora, periodísticamente, cuando hay autocensura, pues ya es el colmo. Han pasado muchas décadas para que se trate de hacer más perfectible o más cercana a la información, ya está el IFAI, como para que todavía los periodistas, porque si les pagan bien o mal, por obra y gracia del Espíritu Santo cayeron a trabajar ahí, que si porque les caen bien sus compañeros o no, que si clima laboral y esto, vierten una información real o con verdad, ¿no? Aquí el asunto es que la autocensura siento que es más delicado que la censura. Antes, como les decía también en el bloque anterior, no se podía decir algo en contra del gobierno que no fueran porras, ¿no? Pero si después, cuando viene la alternancia política, se dice, híjole, mejor no digas esto, no vaya a ser que nos corten tal apoyo. Además, ¿sabes qué? Esa nota es pagada. No, entonces ya hay autocensura, ya estamos carentes de ética. Eso siento que es más grave y más delicado en cualquier medio de expresión o de información, ya sea electrónico, impreso, etcétera. Maestra, ¿su opinión? Yo creo que no podemos hacernos como tontos y decir que no existen cosas que se censuran. Efectivamente hay cosas que no quieren que pasen, entiéndase gobierno, entiéndase partidos políticos, entiéndase grandes corporativos o los más ricos de México, etc. Pero también creo que hay una parte en cuanto a la censura que nosotros mismos vamos estableciendo al ir escogiendo cosas o no dentro de la gama de los medios. Entonces, decimos, ¿por qué pasa Laura Bozzo en la televisión? Pues porque vende, no es muy complicado de decirlo. La señora vende, y tan vende que después del escándalo que hay ahorita con la situación de Acapulco, de que fue y que el avión y que aquí y que allá, con Carmen Aristegui, ¿no? El problema. Pues encima de eso la ponen en un programa donde salen con otros artistas. Yo vi el anuncio el fin de semana y me parecía como de risa que Televisa no haya cubierto, digamos, esto. Yo decía, bueno, pues ¿por qué me da risa si esto es muy sencillo? Simplemente la señora sigue vendiendo. Entonces, creo que nosotros también tenemos culpa en todo esto.
no hemos exigido más, creo que no tenemos el plan de exigir más, pero por otro lado creo que la censura también tiene un poco de sensibilidad. Autocensurarse por no manifestar en los medios algo que puede doler también es algo que suele suceder. Apenas en la elección del 2012, unos asesores muy importantes de México, Roberto Tradi y José Adolfo Minarriaga, grabaron un comercial muy importante para Andrés Manuel López Obrador, que se llama Yo solo seré Reforma. Y entonces es una serie, lo podemos buscar en YouTube. Es una serie donde vienen muchas caras y están diciendo Guardería ABC, Atenco, vienen un montón de cosas que van doliéndonos como mexicanos. Entonces deciden no sacarlo y al final sale López Obrador, yo solo seré Reforma. Al final ellos deciden no sacarlo y yo lo puse con mis alumnos, les pregunté a mis alumnos, bueno, ¿qué opinan? ¿Les gusta, no les gusta? Y me decía uno de ellos, siento el peso en la espalda de todo lo que están diciendo. Entonces creo que también la censura de pronto nos sirve para regular un poco estas situaciones que pueden lastimar a un país, ¿no? Claro. Y bueno, como conclusiones, ¿qué podemos encontrar acerca de la censura y autocensura en México? A ver, algo muy importante y que sí quiero dejar en claro, sobre todo en cuanto a radio y televisión se refiere, son patrimonio nacional, o sea, es una concesión, es de todas y todos nosotros. Debemos exigir mejores contenidos. Para eso es importante también la educación y no nada más la académica. Regreso a lo mismo, a los valores, y créanme que no soy mocho ni conservador en extremo. Se apasiona uno. Aquí lo importante es tener en claro eso, que el espacio radioeléctrico es de todos y que la concesión se otorga a un particular. Y si bien nos va, informan y entretienen, pero tampoco educan. Regreso a lo mismo. Yo los invito a que escuchemos un poco de la radio que se hace en Cuba, ¿no? o en la internet, que hay excelentes propuestas para documentarnos más y levantar la voz de manera responsable, porque tampoco aquí se trata de ser revoltosos, sino hacer una sociedad más constructiva, ¿no? y propositiva y proactiva, y que dejemos de estar inmersos en la mediocridad. Es cierto que Laura Bozzo vende, y sí vende mucho, pero también con contenidos de otro tipo podrían vender muchísimo más, nada más que hay veces los concesionarios ya dejaron de ser empresarios con visión, ¿no? También se llevan las cosas de manera muy cómoda. Sí, claro. Roberto, ¿tu conclusión? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Paco respecto a que pues, los medios de comunicación sí entretienen, sí informan, pero ¿dónde queda la educación? Y también hay que hacer énfasis en que, bueno, recordando un poquito lo de la libertad de expresión, que llevamos un terreno ganado de unos años para acá, en que la internet ha facilitado, pues ha minorizado la censura, porque ya en internet podemos encontrar contenidos que no nos ofrecen los medios masivos de comunicación. Entonces, bueno, también mientras ustedes estaban dando sus opiniones, pensaba yo que es un poco triste de repente que cada sociedad tiene la censura que ellos mismos se permiten, ¿no? Bueno, pues esto es Voces de Gigantes. Regresamos en un momento para el último bloque. Bueno, ya estamos de vuelta con el último bloque de Voces de Gigantes, y ahora el siguiente tema que vamos a abordar y con el que pensamos cerrar el debate es: ¿los medios de comunicación son realmente el cuarto poder? Ahora quiero comenzar con la maestra Melba. Muchas gracias. Sí, no hay mucho que pensar. En realidad la respuesta es absoluta, sí lo son. Se pueden destruir y se pueden crear reputaciones en 20 segundos, en 10, en 15, no necesitamos mucho más. Y el problema es que la réplica de esto no tiene la misma intensidad. Entonces sí, los medios tienen el poder de hacer muchas cosas. Nosotros se los hemos conferido precisamente porque los ocupamos como educativos, cuando lo último que hacen ha sido educar. No educan
y sin embargo sí echan a perder culturas. Entonces, yo considero que sí, que no hay mucho que dudarle y sí hay mucho que trabajarle para no permitir que sigan haciendo esto con reputación. Es cierto que son el cuarto poder. Yo recuerdo que cuando el presidente Salinas deja el poder, bueno, enseguida se sienten las televisoras traicionadas y lo destruyen. Tan es así que hasta hace no mucho se le pusieron al brinco al IFE, ¿no? Y no les importó la multa. Entonces, de que hay poder, pues sí, hay muchísimo poder. Sí, bueno, pues como decían, estoy de acuerdo con ambos, que tienen un poder pues muy grande. Son medios artificiales de comunicación que, pues vaya, pueden distorsionar la información en una gran medida. Y el problema es que volvemos a que pues la gente, la mayoría de la gente no está educada de la manera en la que podrían estar preparados para tener una opinión. Una criticidad más importante, ¿no? Ajá, Ahora bien, ¿es cierto que la sociedad le da el poder a los medios de comunicación o los medios tienen el poder en las manos con el cual manipular la información y ocultar o desagraviar una situación? Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Guerrero. Si yo como reportero tengo la información verídica del número de muertos que hay, mi poder es no mandar una información un poco maquillada para no crear un caos en la sociedad, o la misma sociedad espera que yo diga la verdad como tal. Yo creo que la sociedad, bueno, la respuesta podría ser otra pregunta. Si nosotros revisamos, en la mañana escuchaba con Oret de Mola, sí, hay que ver lo que la gente ve, que el centro de acopio que más ha recibido es este centro de acopio mediático. Es decir, no estamos acostumbrados a acercarnos a la Cruz Roja, que sería como la instancia inmediata cuando hay un desastre. No nos acercamos a los ejércitos, no nos acercamos a las oficinas de gobierno. Creo que de los que menos recaudaron fueron el DIF nacional. O los clubes, ¿no? Como Leones, Rotarios. Entonces, yo creo que sí, la misma gente, en lugar de confiarle su despensa, su lata de atún, su kilo de café, lo está llevando a donde están los medios. Entonces, claro que tienen poder y esta es una manifestación de que la misma gente les está dando ese poder. Yo quisiera cerrar mi participación con lo siguiente. Cuando empieza este país a estar ávido de autonomía, cansados del autoritarismo, de dejar de ser ninguneados, llegan corrientes filosóficas y de servicio social, porque eso es lo que son, como la masonería, que empiezan a decir que son secretos, que si son una religión, y que los empiezan a satanizar, y ahí sí la gente se vuelca y voltean las miradas y los oídos. No, ellos hacen este tipo de cosas ya aterrizado en tiempos reales, como lo de los centros de acopio, lo de la siembra de árboles, que no se tiene que estar cacaraqueando, por Dios, eso lo tenemos que hacer por ser ciudadanos de bien, ¿no? Pero hay veces como que se crea esta rumorología para atacar a quienes tratan de construir y tener un mejor país, y ni son brujos, ni son del demonio, es gente que comprometida, como también lo son los Rotarios, el Club de Leones, personas con una calidad humana importante, pero eso solo lo podemos conocer si también somos un poquito más, o nos informamos más, ¿no? Preocuparte por los primos, etcétera, ¿no? Antes que te empieces a preocupar por gente que a lo mejor en tu vida has visto, sí suena muy bonito, pero en serio, aquí hay mucha gente que no tiene techo, que también tiene casas inundadas, que ha perdido todo o que nunca ha tenido nada y que jamás hemos hecho algo por ellos, ni siquiera los volteamos a ver. Por ahí se dice que amor son hechos y no buenas razones, y tampoco se trata de decir que es que el gobierno no hace nada, no, pues no hace algo tal vez, ¿no? Pero también uno como sociedad civil, ¿no? O por sentido humano. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Roberto, Gracias, maestra. Bueno, con esto cerramos el foro A Voces de Gigantes. Ha sido un placer estar con ustedes esta media hora. Yo soy Juan Carlos y me despido de ustedes, esperando vernos próximamente.